Entonces, vamos a hablar de causalidad y funciones de Green retardadas. Andrés ya casi terminó su enunciado. Esta tarde lo entrego, listo. Vale, pues. Lo que pasa es que estos días han sido, pero mejor dicho, movidos. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros entendemos por causalidad? La causalidad es un efecto en sistemas físicos. Entonces, causalidad es este efecto. Respuesta con retardo con respecto al estímulo. Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Esa parte es muy importante, pues básicamente porque los sistemas físicos son sistemas causales. Entonces, nosotros que venimos hablando de ondas electromagnéticas, ¿sí o no? Entonces, consideremos, por ejemplo, que acá, esto es un diagrama del tiempo. Entonces, digamos que esto es la onda, psi de t. Y entonces yo voy a generar un estímulo, digamos, en este punto. Por ejemplo, como si en este punto en el tiempo yo tirara como una piedra aquí en T0. Y entonces después la onda de agua que comienza a expander debido a que yo obviamente lancé una piedrita al tanque. Entonces lo que a nosotros nos enseña la física es que la respuesta de la onda debe de ser obviamente después, de venir después de que usted estimula el sistema para que él responda. Si esta respuesta es una respuesta a este estímulo, obviamente la respuesta no puede venir antes que el estímulo, ¿cierto? Eso sería un sistema no causal, ¿sí o no? Y la naturaleza obviamente no tiene ese tipo de sistemas. O un sistema que sea como predictivo, que prediga que va a haber un estímulo, entonces responda antes del estímulo tampoco. Entonces, después de que usted estimula el sistema, entonces el sistema comienza a responder. Puede que se demore un poco en responder, pero él va a responder según el estímulo. ¿Sí o no? Esa sería como la respuesta. Estas ecuaciones de onda para los potenciales que nosotros hemos derivado y obtenido y bla, bla, bla. Potencial escalar y potencial vectorial. Nosotros hemos visto en el primer corte que los estímulos son la densidad de carga, que es un estímulo o una fuente escalar, y la densidad de corriente, que es un estímulo o una fuente vectorial, ¿cierto? Entonces, eh, estas ecuaciones de onda son ecuaciones causales que van a responder con un determinado retardo ante el estímulo, como yo les expliqué la clase pasada con las expresiones finales, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ahora, nosotros la clase pasada
llegamos a que la función de Green en el dominio de Fourier para la ecuación de onda escalar era c al cuadrado sobre omega menos ck y omega más ck. Resulta que cuando yo voy a evaluar para este tipo de sistema la función de Green en el dominio real de el espacio y el tiempo, entonces debo de evaluar estas integrales. Esta es la integral sobre d3k y 2pi al cubo, integral sobre de omega sobre 2pi por la función de Green. Entonces c al cuadrado sobre omega menos ck, omega más ck. Y acá esto es por e a la menos i k punto r por e a la i omega t, ¿cierto? Muy bien. Pero realmente debería ser tau, por ejemplo, estamos haciendo t menos t primo, ¿cierto? Esto es tau, r, g. Esto debería ser e a la menos i, menos i o más i más bien k punto r por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Si yo reorganizo esta integral de alguna forma, entonces me va a quedar lo siguiente. Me queda integral sobre d3k dividido 2pi al cubo de e a la i k punto r. Y acá me queda esta integral sobre d omega dividido 2pi de c al cuadrado por e a la menos i omega tau dividido omega menos ck por omega más ck. En esta integral de acá es donde está el problema. Y en esta integral de acá, en este tipo de integrales que son las transformadas inversas de Fourier para hallar la componente temporal de la función de Green, aquí es donde está la parte de la causalidad. Esto se convierte en una integral en el plano complejo. Debido a que acá hay unos polos, es decir, hay unas singularidades en donde la función de Green se indetermina. Entonces las singularidades de G de K, omega son omega igual a CK y omega igual a menos CK. Entonces, más sin embargo, nosotros sabiendo las singularidades, tal vez podamos calcular esa integral. No digo que no. Más resulta, acá hay un pequeño problema. El problema con esto es que puede que el resultado, o sea, la parte temporal de la función de Green no sea causal, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a encontrar, lo que nosotros vamos a descubrir es que en física, para garantizar una respuesta causal, la función de Green, en física, para garantizar una respuesta causal, la función de Green debe de ser, debe de tener unas singularidades determinadas, es decir, hay una restricción sobre las singularidades para que la función de Green represente una respuesta causal, ¿cierto?
Y la teoría de la electrodinámica y los potenciales retardados han de construirse con funciones de Green causales, ¿cierto? Entonces, eh, mm, que obviamente, ¿qué sucede? Que, que tenemos que hallar una condición sobre las singularidades, una condición sobre estas singularidades, que en este caso nos vamos a referir a las singularidades como polos, ¿cierto? No todo polo es singularidad porque hay singularidades en la variable compleja que son removibles, ¿cierto? Una singularidad, un polo es una singularidad cuando la singularidad no es removible, ¿cierto? Entonces yo también en el primer corte les enseñé algo de variable compleja. Entonces, y les recomendé básicamente este libro, que es un libro sencillo, se llama Complex Variables and Applications. De un man R. Churchill, ¿sí o no? Este es un libro interesante y acá vamos a hacer para nosotros, una vez nosotros determinemos cuál es la condición que deben de cumplir las singularidades de esta función de Green para que represente una respuesta causal, entonces nosotros debemos de hacer algo que se llama una prolongación analítica. En inglés se llama analytical continuation. Entonces yo miro a ver qué libro tengo acá para eso. Y sería un libro de Shaun, yo creo. Ahí debe haber algo que se llama Analytical Continuation en español. Eso sí está en español. La prolongación analítica, eso se llama Complex Variables. De la serie Shaun, de un man que llama Murray Spiegel. Me imagino que ustedes debieron de... yo creo que ustedes debieron de utilizar más libros de Murray Spiegel durante la carrera. Bueno, no se acuerdan, pero este más es un autor muy conocido en esos libros de Shaun para matemáticas, con estudiar para parcial y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos determinar cuáles son las condiciones para que una función de Green una función de Green, el dominio temporal corresponda a una respuesta causal. Entonces, básicamente, en términos de funciones de Green, la causalidad se puede expresar así. Causalidad. Una función de Green en tau, que se puede obviamente escribir en el dominio de la frecuencia, como la integral entre menos infinito y más infinito de omega sobre 2pi por g de omega por e a la menos i omega tau. Esto debe de ser igual a 0 para este tau, para todo tau menor que 0. Eso es lo que uno tiene que garantizar, ¿cierto? Acá simplemente hay que hallar pues una condición. Ahora, para hacer un recorderis, ¿cómo se calculan estas integrales en el plano complejo? Recordemos por ejemplo, teorema de Cauchy, y de los residuos. Esto lo vamos a estar utilizando mucho. Listo. Entonces, el teorema de Cauchy y de los residuos dice lo siguiente. Entonces,
Mm, a ver, la integral, primero que todo, la integral sobre una trayectoria cerrada, gamma, de una función definida en el plano complejo f de z por dz. Esto es igual a cero si gamma no encierra ninguna singularidad. O sea, si las singularidades que tiene f de z no están dentro del contorno gamma, eso es igual a cero. Listo. Ahora, ¿qué pasa si las singularidades de f de z sí están dentro del contorno gamma? Bueno, pues básicamente el teorema de los residuos dice así. La integral sobre una trayectoria cerrada gamma en el plano complejo de esta función f de z, definida en el plano complejo, esto es igual si nosotros recorremos gamma de forma tal que por la regla de la mano derecha esto sea positivo. Entonces esto es 2pi por la suma desde j igual a 1 hasta n el número de singularidades del residuo, el residuo jésimo de la función f de z, ¿cierto? Muy bien. Residuos. Entonces, ¿qué es un residuo? Bueno, básicamente, un residuo es este término, el residuo jésimo de la función f de z es igual al límite cuando z tiende a z sub j, ¿cierto? De z menos z sub j a la m por f de z. Eso es un residuo, donde m es la multiplicidad del polo, porque no puede tener polos con multiplicidad. Donde m es la multiplicidad del polo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, eh, a ver, de acá, entonces con esta definición de polo, nosotros podemos evaluar una integral en el plano complejo de esta forma, siempre y cuando sepamos que es un residuo, ¿cierto? Entonces acá tenemos solucionada la mitad del problema para calcular esta transformada inversa de la función de Green, la transformada inversa de Fourier de la función de Green. La otra mitad del problema es saber cómo tienen que ser las singularidades de esa función de Green, ¿sí o no? Entonces, esa es la otra mitad del problema, que tampoco es tan sencilla. Pero obviamente nosotros de alguna forma, pues, podemos solucionar esto simplemente con un pequeño análisis en el plano complejo, ¿cierto? Entonces tampoco es una cosa del otro mundo, pero sí es como de tener cuidado. A ver, esto es una obligación para que la función de Green represente una respuesta causal, ¿sí o no? Si esto no se cumple, la función de Green sencillamente no representa una respuesta causal, por más que usted imponga causalidad sobre la función de Green. Necesita cumplir con unas restricciones sobre las singularidades. Muy bien. Ahora,
Entonces, ¿cuáles son esas restricciones? Vamos a escribir ahora la transformada inversa de la función, la transformada inversa de Fourier para la función de Green y vamos a integrar sobre el plano complejo diseñando unos contornos. A ver. Bueno, chicos. Un segundo. Muy bien. Entonces, déjenme, yo pienso una cosa. Vamos a hacer una transformación. Transformación. ¿Cuál es la transformación? La transformación es que vamos a decir que omega la vamos a transformar en omega más, ¿cierto? Que es igual a omega más i por omega prima. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Queda que la transformada, o más bien la función de Green evaluada en el tiempo, siendo la transformada inversa de Fourier de g de omega. Esto es nosotros simplemente hemos introducido acá un valor constante en el semiplano complejo superior e inferior, dependiendo si omega prima es positivo o negativo. O sea que el diferencial va a quedar lo mismo, pero volvemos a colocar d omega más acá por g de omega más por e a la menos i omega más tau, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, básicamente nosotros podemos escribir esta vuelta de acá de la siguiente forma. Venga, yo pienso. Mm, entonces esto es la integral sobre d omega más d 2pi g de omega más por e a la menos i omega más i omega prima tau, ¿sí o no? Entonces acá obtenemos menos i por i es menos i al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto queda, menos i al cuadrado es 1, o sea que esto queda e a la omega prima tau por la integral entre menos infinito y más infinito de omega más sobre 2pi, ¿cierto? Por g de omega más por e a la menos y omega tau. ¿Sí o no? Entonces ahora obviamente tenemos que lidiar con esta integral de alguna forma. Eso con esta otra de acá. Una de las formas para uno lidiar con esas integrales es obviamente eh, escoger unos contornos en el plano complejo. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a considerar esas integrales a lo largo de dos contornos. Vamos a comenzar con el semiplano complejo superior. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que esta, en el plano complejo, esta es la parte real de omega y esta es la parte imaginaria de omega. Y vamos a definir un contorno sobre el cual podemos evaluar esa integral. Entonces definamos un contorno por acá que sea como un semicírculo de radio infinito. Esta parte superior del semicírculo la vamos a llamar C sub omega más. Coloquémosle así. C sub omega más. Más no por el omega más, sino más porque está en el semiplano complejo superior. ¿Sí o no? Y esta parte de acá la vamos a llamar C sub L más, por ejemplo. Es como una parte del contorno rectilíneo. ¿Sí o no? Muy bien. De esta forma, entonces nosotros podemos escribir en ese contorno esta integral, la integral entre menos infinito
y más infinito, obviamente yo recorro este contorno de esta forma porque voy entre menos infinito y más infinito, entonces lo recorro así, ¿sí o no? Y por la regla de la mano derecha eso es positivo. Entonces esto es acá de omega más dividido 2pi sobre este contorno. Todo este contorno llamémoslo C omega. Llamémoslo C más, perdón, C más. Entonces acá, ¿qué nos queda? Esto es G omega más por E a la menos I omega más tau. ¿Sí o sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Integramos sobre los dos contornos, ¿cierto? Sobre este contorno azul, tanto omega como omega prima son diferentes de cero. O sea que esto será la integral sobre este contorno acá, que es como un semicírculo, ¿cierto? Y ese contorno lo llamamos C sub omega más de el diferencial de omega más dividido 2pi por G de omega más por E a la omega prima tau por E a la menos I omega tau, ¿cierto? Muy bien. Y sobre el contorno en verde, es un contorno rectilíneo y observen que la variación, ojo, la variación sobre ese contorno de omega prima es cero. Omega prima no varía sobre ese contorno, es constante, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, esa integral la escribimos como la integral entre menos infinito. Sí, puede ser entre menos infinito y más infinito, pero podemos simplemente colocar el contorno, que es un contorno rectilíneo, entonces esto sería C sub L más. Y como no hay una variación de omega prima, entonces de omega más simplemente es de omega, ¿cierto? Por G, esto sería G de omega, porque no hay variación de omega prima por E a la menos I omega tau, ¿cierto? Y esto de acá, ustedes notarán que no es otra cosa, esto de acá realmente no es otra cosa que G de tau. Lo que pasa es que estamos evaluando la transformada inversa de Fourier de G sobre ese contorno CL más, ¿cierto? De acá, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Obviamente, si nosotros hacemos un análisis como el que hicimos ahorita usando el teorema de Cauchy, entonces para que esto sea cero para tau menor que cero, ¿cierto? Para que esto sea cero para tau menor que cero. Esto va a ser cero para tau menor que cero siempre y cuando, si tau es menor que cero acá, para un semicírculo de radio infinito, omega prima tiene que ser positivo, ¿cierto? Entonces eso significa que la parte imaginaria de omega más, que es igual a omega prima, ha de ser mayor que cero. Por lo tanto, para que eso sea cero, esto sea cero, esta integral de acá sí haga cero. Cuando tau es menor que cero, omega prima tiene que ser muy grande y positiva, ¿cierto? Por lo tanto, las singularidades en ese caso deben estar en el semiplano complejo superior para que eso sea cero, ¿cierto? Ojo, vale, cuidado. Para tau mayor que cero, para tau mayor que cero, omega prima debe ser grande y negativo. Entonces, para la respuesta causal, que es cuando tau es mayor que cero, omega prima ha de ser estrictamente menor que cero. Por lo tanto, los polos o singularidades en este caso deben de estar inscritos en un contorno
en el semiplano complejo inferior. De acá es de donde sale la condición para que la causalidad, una función de Green causal, tenga polos en el semiplano complejo inferior y una anticausal en el semiplano complejo superior. Resulta que en electrodinámica, típicamente nosotros nos defendemos con la causal. Es obviamente importante tener las dos, pero con una sola nos defendemos. Ahora, ¿qué sucede en mecánica cuántica, por ejemplo? En mecánica cuántica es importante las dos. Ahorita les voy a decir cómo se llama cada función de Green. La causal y la anticausal y por qué se llaman de esa forma. Listo. Entonces, muy bien. Bueno, excelente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Yo miro. Volvamos a la función de Green. Función de Green para la ecuación de onda que nosotros obtuvimos la clase pasada. Entonces, esta es la función de Green para la ecuación de onda. Vamos a considerarla por acá. Ahora consideramos la función de Green para la ecuación de onda. Entonces era G de K, omega igual a C al cuadrado sobre omega menos CK, omega más CK. Si yo grafico esos polos, esas singularidades, los voy a graficar. Entonces, yo puedo graficar esos polos, esas singularidades, en el plano complejo, como lo hice ahorita cuando en el mismo plano que graficamos los contornos. Entonces, esta es la parte imaginaria de omega y esta es la parte real de omega, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, obviamente, estos polos ambos son reales. Están sobre el eje real. Esto es omega igual a CK. Perdón, menos CK. Y esto de acá es omega igual a CK. ¿Cierto? Muy bien. Entonces hagamos un contorno en el semiplano complejo superior. Y hagamos un contorno en el semiplano complejo inferior. Por el teorema de Cauchy, la integral sobre la trayectoria cerrada, que puede ser semicírculo superior o inferior, gamma de f de z es igual a 0. Andrés, ¿por qué la integral es 0 ahí? Tengo el micrófono abierto, ¿sí? Porque los
Los polos no se encuentran dentro del contorno. Excelente. Los polos no están dentro del contorno, están sobre el eje real, ¿cierto? Por lo tanto, ya sea la integral sobre el semiplano complejo superior o el semiplano complejo inferior va a dar cero. Entonces, esto es un problemilla. Uno diría, venga, pues muy sencillo. Cojamos y entonces extendamos este polo aquí a una distancia infinitesimal epsilon, ¿cierto? De forma tal que ahora este polo sea menos EK más I epsilon. Y hagamos lo mismo con este otro polo. Hacemos una extensión al semiplano complejo superior del polo que está sobre el eje real y hacemos la misma extensión al semiplano complejo inferior para que este polo quede como menos EK menos I epsilon. Y este de acá quede como CK menos I epsilon. Pero yo les pregunto, ¿era que uno pudiera haciendo eso así como así o qué? Pues está cambiando la condición de los polos. Pero a pesar de que epsilon sea pequeño, infinitesimal, uno puede hacer eso así como así o no. ¿Usted qué opina? La verdad no sé. ¿Qué les dijo Marta en el curso? ¿Eso se puede hacer así o no se puede hacer así? Recuerden bien, desempolven el cuaderno de Físico-Matemática 2, a ver. ¿Cuándo se podía hacer esto y cuándo no? Usted que tenía pinta de estar atento en la clase, Andrés. Recuerde un poquito, haga memoria. A ver, ¿cuándo se puede y cuándo no se puede? No, profe, la verdad no sé. Lo que le dijera estaría adivinando. Y Roger, Oiga, acá estoy leyendo del cuaderno de Marta. Digo que se puede hacer, pero reconstruyendo el camino, ¿no? no. Eso es una cosa muy sencilla. Eso es de lo primero que ve uno en métodos matemáticos para la física cuando le están enseñando variable compleja. Es de o sea, lo primero que uno ve es la álgebra, ¿cierto? Los números complejos y eso. Pero después ve uno una cosa que es lo más importante de esa parte del curso.
Y de hecho nosotros, yo también se los enseñé en este curso. Les hice un repaso, ¿cierto? Hicimos una demostración en clase. Bueno, vamos a repasar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo acá cuando hacemos esta transformación de los polos? Básicamente nosotros estamos cogiendo y diciendo lo siguiente: si yo tengo una función de Green en el dominio recíproco de K, omega, y esto es igual a C al cuadrado, ¿cierto? Sobre omega menos CK, omega más CK, ¿cierto? Entonces, la transformación de los polos, si yo transformo los polos, me queda una nueva función de Green. Simplemente acá le añado más o menos y epsilon, y acá le añado más o menos y epsilon, ¿cierto? Resulta que de esta función de Green salen dos, porque obviamente hay un más o menos, ¿cierto? Entonces, la función de Green que queda con el signo más, Sí, pues eso está en la parte positiva del plano complejo. no, la negativa, porque cuando usted hace esto cero, los polos le quedan como CK menos y epsilon Vale, 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 sí. y menos CK menos y epsilon. O sea que le queda omega más y omega menos. Esta función de Green, como entonces tiene polos en el semiplano complejo inferior, la llamamos causal o retardada, porque esta función de Green está asociada con una respuesta que viene retardada con respecto al estímulo, ¿cierto? Queda otra función de Green también, que es la función de Green con el signo menos, o sea, G de K, omega, igual a C al cuadrado sobre omega menos CK menos y epsilon, omega más CK menos y epsilon. Función de Green, que en este caso para nosotros se va a llamar función de Green avanzada, porque tiene los polos en el semiplano complejo superior, o sea, esto es CK más y epsilon, omega menos CK más y epsilon. Y esto corresponde a una respuesta anticausal. El estímulo viene después de la respuesta. Primero, obviamente, la respuesta se propaga en dirección contraria del tiempo de la respuesta causal, ¿cierto? La anticausal va hacia atrás, la causal va hacia adelante. ¿Por qué será importante que nosotros para una onda electromagnética consideremos ambas funciones de Green? ¿Ustedes qué opinan? De lo que nosotros hemos discutido. Nosotros discutimos esto mucho hace como 15 días, este fenómeno.
profe, qué pena, la A que adelantada, ¿verdad? Avanzada, pero Bueno, pues sí, puede verla como adelantada, ¿cierto? Entonces, con respecto a la función de Green que estamos planeando, porque por eso hicimos los épsilon. O sea, eso sucede sí, después, y bueno, y la otra esta, sucede antes. esta es causal, o sea que del estímulo, la respuesta viaja progresivamente en el tiempo y esta es anticausal. Vale. En Y electro la que nos interesa es la de arriba, ¿no? para ondas no interesan las dos, pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué. ¿Qué tiene la de abajo que no tenga la de arriba? Piensen en cuando nosotros estamos hallando las soluciones de la ecuación de onda homogénea como una función de la velocidad de la onda. Piensen en el código que están haciendo para el 15%. Piensen en la física de esas dos situaciones que hemos discutido. ¿Por qué será que necesitamos ambas versiones de la función de Green cuando estamos trabajando con una onda? Nosotros vamos a trabajar solo con la retardada en este momento, pero pues la otra sale por asociación también, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué información tiene G avanzada que no tiene G retardada? Pues tiene que estudiar después de que acaban las clases. Este concepto es un concepto muy importante para un físico, que de hecho este concepto lo deben de tener ustedes desde oscilaciones y ondas, ¿cierto? O sea, esto no debe ser nuevo. Una onda, como nosotros vimos, puede ser la onda progresiva o transmitida, pero también la onda reflejada, ¿cierto? Acá hay algo parecido. Hay una onda que va a ir viajando en el tiempo y por la simetría de la física de la inversión temporal tiene que haber una onda que está viajando hacia atrás también. Tienen que existir ambas dentro de la teoría, no puede existir una sola. Entonces, obviamente, la función de Green causal da cuentas de la onda que viaja progresivamente en el tiempo y la anticausal da cuentas de la onda que viaja regresivamente en el tiempo. ¿Sí me explico? Como retrocediendo la onda, rebobinando. Pues, sí, algo así. Simplemente usted cambiando el tiempo. Cambia T por menos T. ¿Sí me entiende? Esto es como una simetría de inversión temporal, Andrés. Como lo dijimos en cuántica el semestre pasado para el trabajo de ustedes del capítulo 4 del Sakurai. Antes algo regresivo en el tiempo, ¿sí o no? Cambiar el eje del tiempo. ¿Qué es viajar en el tiempo? Cuando uno escucha que los físicos buscan viajar en el tiempo, la gente obviamente desde la ciencia popular, el problema con la ciencia popular, que es que la ciencia popular que tenemos es tan asquerosamente mala, que hay un mundo de gente que se imagina lo cuántico porque se vio a los Avengers y un poco de vainas, ¿cierto?
Entonces, obviamente, la ciencia popular nos ha enseñado en el tiempo lo que nos enseñó el doctor Emmett Brown, ¿sí o no? Pero eso no es lo que nosotros los físicos entendemos por viajar en el tiempo. Lo que nosotros los físicos entendemos por viajar en el tiempo es básicamente volver a un estado anterior de mínima entropía, es decir, lograr que de alguna forma nosotros podamos reducir la entropía mientras el eje del tiempo sigue avanzando. Entonces es volver a un estado anterior. No es obviamente, nosotros retroceder en el tiempo no significa que nosotros volvamos a 1920 y conozcamos al bisabuelo o al tatarabuelo, ¿cierto? Eso no es viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo es devolverse a un estado de menor entropía. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que ya en la Universidad de Delft demostraron que es posible viajar en el tiempo. Yo por fin voy a conocer a Simón Bolívar. ¿Sí me entiende? Entonces, obviamente hay un grado de desconceptualización en la ciencia popular tenaz, ¿sí o no? Bueno, eso Entonces, también tiene que ver con que los medios científicos son muy sensacionalistas. no, malísimos, pues, malísimos. Pero por lo Una mismo, vez, porque buscan es vender. Y esas noticias son las que venden, las que retuitea el país, el tiempo. sí, exactamente. No tienen un editor científico decente como por ejemplo el de la BBC, ¿sí me entiendes? Que el editor en jefe de la BBC, hasta cuando yo lo conocí, de la parte científica era un man que tenía doctorado en química, ¿sí me entiendes? Entonces, si bien un doctor en química no sabe de todo, pero por lo menos va a saber dónde buscar y cuál es la lógica con base en la cual funciona la ciencia. En cambio, por acá, también una vez un periódico español escribió una nota sobre el artículo que publicó un profesor mío. No, no, Dios mío, bendito. O sea, con razón, la gente no entiende qué es lo que se hace en las universidades. Es que la prensa definitivamente, y así funciona la prensa de cualquier cosa, ¿cierto? O le La decía a prensa usted, vive de clickbait. yo pero le decía a usted el otro día, a un periodista no le crea nada, no puede creerle nada a ningún periodista del mundo. O sea, hay que mirar, si un periodista dijo una cosa, hay que mirar, obviamente, quién le está pagando, cómo se sostiene, ¿cierto? Quién le escribe el libreto, y posiblemente leer lo que dice un periodista de un bando opuesto, ¿cierto? O el periodista, el del medio antagonista, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, mirar a ver qué dice RCN y a ver qué, no, lo que pasa es que RT es un mal ejemplo, porque es que RT no es periodismo, pero podría ser otro, un antagonista de RT, de RCN, depende pues de las lealtades del momento, pero podría ser Canal Capital, ¿cierto? Entonces, Noticias Uno, ¿sí o no? Entonces, eh, y uno se comienza a formar como la verdad por pedacitos. Lo mismo pasa con, con la ciencia. Entonces todo el mundo obviamente ha sensacionalizado con respecto a la mecánica cuántica de la ecuación de Schrödinger. Y cuando usted le habla a alguien de mecánica cuántica, lo primero que se le viene a la mente es la ecuación de Schrödinger y la función de onda. Cuando la mecánica, es que Popular Science Talk, hablando del rey de Roma. Y cuando la mecánica cuántica es muchísimo más que la función de onda. La función de onda es una mínima parte de la mecánica cuántica, muy pequeña. Entonces, esos popularizadores que Santa Olaya y yo no sé qué, mejor dicho. Realmente hay una cuestión muy interesante. En teoría de la retórica hay una falacia que se llama la falacia ad populum. ¿Usted la ha escuchado, Andrés? ¿No? La falacia ad populum significa lo siguiente, es una falacia argumental que consta de que la verdad la tiene el pueblo. ¿Sí me entiende? O que la mayoría, por ser la mayoría, tiene la verdad. Eso es una falacia ad populi. Entonces, ahora todo el mundo habla de Machine Learning
obviamente en unos años, como el populacho, hablando de Machine Learning, va a ser mucho mayor que los Computer Scientists hablando de Machine Learning, independiente de que ellos sepan o no Machine Learning, por ellos ser más, entonces van a comenzar a dictar verdades sobre Machine Learning. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, un amigo mío me decía, en un futuro, si la población angloparlante de la India sigue creciendo, el inglés oficial va a ser el de la India. Y el que no hable como hablan los indios inglés, entonces no va a hablar inglés. ¿Sí me entiende, Andrés? Sí, claro, porque dominan por población. Porque el número comienza a dominar y la falacia ad populum, entonces obviamente va a comenzar a dominar pues ese escenario. Entonces obviamente uno, dentro de poquito también, habría que pensar nosotros como físicos, ¿quién va a ser el que va, obviamente, quiénes son los que van a decir y van a enseñar mecánica cuántica? Los que han aprendido mecánica cuántica de la ciencia popular, del periódico y de Instagram, o los que han estudiado mecánica cuántica del Sakurai, ¿cierto? Entonces, es el problema con la ciencia popular. Realmente la ciencia popular ha malinterpretado mucho este resultado de acá, ¿cierto? Por eso es que nosotros requerimos ambas funciones de Green. Eso es realmente como la, sería como la respuesta más, eh, mm, más sucinta, ¿sí o no? Pero pues Ahora, supongo que en la mecánica cuántica es donde más se utiliza. ¿qué cosa? Ambas funciones de Green, la retrasada y la Sí, adelantada. exactamente. De hecho, cuando usted puede calcular en mecánica cuántica la función de Green, la densidad de estados, que es una de las cantidades más importantes en la mecánica cuántica, A de omega, se puede escribir como -1/π por la parte imaginaria de la traza de la función de Green retardada. Pero ¿esto de dónde viene? Esto básicamente viene de acá, que z menos z asterisco, o sea, x más y, siendo números complejos, menos z, perdón, menos z asterisco, que sería x menos y. X se va con X, esto queda 2y por Y. O sea que Z menos Z asterisco simplemente es dos veces la parte y dos veces, sí. Entonces esto es 2y, esto es dos veces y por la parte imaginaria de Z, ¿cierto? Entonces Profe, obviamente, respecto a la anticausal, ¿eso tiene algo que ver con la reversibilidad que se ve en físico-estadística? no, o sí, o sea, tiene y no tiene que ver, depende de cuál sea como la pregunta más concreta. La irreversibilidad. Sí, porque usted me habla de llegar bueno, de volverse bueno, encontrar menos entropía en un sistema. Sí, Y pues si estamos hablando encontrar no. Esa no sería, encontrar menos entropía no sería como el argumento. Sería, ¿qué es lo que uno estudia en mecánica estadística? Uno en mecánica estadística estudia procesos, ¿sí me entiende? Lo que es irreversible no es un sistema. Un sistema no es irreversible. Entonces, lo que es irreversible es un proceso. En el mismo sistema puede haber un proceso reversible o irreversible. Esos son los procesos que usted realiza sobre un sistema, los que son reversibles o irreversibles, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros buscamos con la irreversibilidad? La irreversibilidad, yo le expliqué a ustedes eso en mecánica cuántica muy bien. Sí, yo no me acuerdo si usted asistió al cursito de mecánica cuántica, el cortico, que yo al final les di sobre sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de eso, la irreversibilidad. ¿Qué significa? Que si usted cambia t por menos t, usted mantiene la cinemática, la dinámica del estado estacionario en términos de tiempo de establecimiento, ¿cierto? En términos de máximos sobreimpulsos, por ejemplo, ¿cierto? En términos de todos los tiempos que caracterizan la respuesta dinámica, en términos del valor de estado estacionario en estado, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo hablo de eso, Andrés, yo me estoy refiriendo a que un proceso, ¿cierto? Si usted realiza un proceso por por la ley de Clausius o la desigualdad de Clausius, que obviamente tiene como consecuencia la segunda ley de la termodinámica, si usted todo proceso que usted realice sobre un sistema físico tiene como consecuencia que el cambio en entropía ha de ser estrictamente mayor o igual que cero, ¿sí o no? Puede ser cero, ¿cierto? Para sistemas isoentrópicos, o sea, donde no hay cambio de entropía, pero nunca será menor que cero. Entonces, qué es la irreversibilidad? La irreversibilidad significa básicamente que si usted, por ejemplo, está en un estado de un sistema físico A y usted mediante un proceso va a un estado B, invirtiendo la dirección de las variables que llevaron a que el estado fuera de A hasta B, después puede ir de B hasta A y quedar exactamente en el estado A. ¿Sí me entiende? Solamente eso se puede hacer en dos condiciones. Cuando el proceso que usted va a realizar de manera reversible es extremadamente lento. ¿Sí me entiende? Eso se llama, en termodinámica, se llaman procesos adiabáticos, ¿cierto? No confunda un proceso adiabático con una pared adiabática, ¿cierto? Una pared que no permite el intercambio. Entonces eso es distinto. Eh, mm, mm, Esa es la una, Andrés. Y la otra tiene que ser un proceso donde la entropía no esté aumentando. Si la entropía aumenta, entonces no hay irreversibilidad. Y hay transformaciones reversibles en entropía e irreversibles. ¿Sí o no? Eso está en el canal, está el curso de mecánica estadística que yo di en vacaciones. Las primeras 7 clases o 8 son de termodinámica y son bastante buenas. A mí me gustaron mucho. No debería decir eso porque yo fui el que las di, pero pues son chéveres. ¿Sí me entiende? Entonces Aguanta ahí, echarles un ojo. sí, yo voy a ver si hago una lista de reproducción. Entonces, a eso se refiere uno. Ahora, acá en este caso, obviamente, nosotros estamos imponiendo que el sistema es reversible. ¿Por qué? Estos sistemas son reversibles porque G retardado de omega es igual a G avanzado de omega conjugado. Si eso no fuera cierto, no sería reversible. Cambiar I por menos I equivale a cambiar T por menos T y que quede invariante. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, suponga que usted tenga esto, Andrés. E a la menos IT. Entonces, E a la menos IT asterisco es E a la IT. Este proceso de conjugación equivale a que si usted tiene E a la menos IT y cambia T por menos T, le queda E a la IT. ¿Sí o no? Sí, correcto. Entonces, si es en ese sentido, la respuesta es sí. Si es en otro sentido, la respuesta es no. Depende a en qué sentido se refiere a usted. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros teníamos por acá, se va a tener algo como G retardada menos G avanzada
sobre 2i. Y como G avanzada es la parte, es la conjugada de G retardada, utilizando esta expresión, esto simplemente da la parte imaginaria de G retardada. Pero originalmente la densidad de estados depende de ambas. Es importante ambas, ¿cierto? Para usted saber qué pasa cuando usted va progresivamente en el tiempo y regresivamente en el tiempo. Entonces, en mecánica cuántica sale mucho teorías donde usted tiene que considerar tanto la parte retardada como la parte avanzada, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora nosotros con la función de Green? Vamos a ver. Entonces, si yo quiero calcular la parte retardada, pero en el espacio y en el tiempo, esto quedaría como la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo, ¿sí o no? Entonces, por la integral sobre d omega dividido 2pi de la función de Green. Entonces, bueno, entonces acá obviamente separamos la onda plana, entonces esto queda como e a la i k punto r. Esto acá va a quedar entonces integral sobre d omega dividido 2pi. Como sabemos que estamos hallando la parte retardada, entonces ya sabemos que esta integral va sobre el semiplano complejo inferior, o sea, así. La trayectoria de este estilo, c sub menos, de c al cuadrado por e a la menos i omega tau sobre omega menos ck más i epsilon, omega más ck más i epsilon. Entonces, eso es lo que hay que calcular ahora, ¿cierto? Ahora, si quisiéramos la parte avanzada, ¿cómo sería la parte avanzada? Entonces, G avanzada de R, tau sería integral sobre D3K dividido 2pi al cubo por E a la I K punto R, pero ahora lo que cambia es esta integral de acá que teníamos allí en rojo. Entonces ahora, para la parte avanzada, esta integral va sobre el semiplano complejo superior. Esto es de omega dividido entre 2pi. C al cuadrado, esto sería el contorno C más, por E a la menos I omega tau, sobre omega menos CK menos I epsilon, omega más CK menos I epsilon. Ustedes deben de notar que en ambos casos hay que tomar un límite cuando epsilon tiende a cero. Lo mismo acá. Límite cuando epsilon tiende a cero. ¿Sí o no? Y obviamente como el radio de ese contorno C menos y C más es infinito, entonces hay que tomar el límite cuando omega mayúscula, que es el radio, tiende también. ¿Está claro, chicos? Correcto. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Pues nosotros obviamente tenemos que solucionar este problemilla para hallar la función de Green y entonces a través de la integral de convolución, entonces usando la integral de convolución obtenemos que la respuesta de la onda entonces es la integral sobre D3R' integral sobre DT' de G retardada de R menos R', T menos T' por el estímulo que es S de R', T'. Ya obviamente obtenemos la solución, ¿cierto?
a la ecuación de onda tenemos la solución a la ecuación de onda escalar laplaciano, por ejemplo, de la onda, menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada de la onda, con respecto al tiempo, igual al estímulo. ¿Cierto? Entonces, una vez nosotros tengamos una solución para esa G, nosotros, muy felizmente, vamos a tener una solución para los potenciales escalares y vectoriales, y de ahí entonces finalmente obtenemos las ecuaciones de Jeffy-Menko, que son las generalizaciones para calcular los campos, ¿cierto? Generalización de la ley de Coulomb y de la ley de Biot-Savart para el caso eléctrico y para el caso magnético, ¿sí o no? Entonces, sí, obviamente, una vez ustedes más o menos entienden esta parte, ustedes pueden, ya pueden agarrar el toro por los cachos en la parte de radiación electromagnética, ¿cierto? Entonces, pues estos se llaman potenciales retardados, ¿sí o no? Entonces, son potenciales retardados porque la respuesta al estímulo, es decir, el potencial se genera y se propaga con cierto retardo con respecto a la fuente, ¿sí o no? O sea, a eso se refiere el problema de radiación electromagnética, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Eh, para terminar, entonces vamos a dejar una cosita por acá que les voy a poner como una actividad. Voy a digitar enunciados, los voy a poner como una actividad. Para el tercer corte, no les voy a poner exposiciones, sino que solamente les voy a poner trabajo, ¿cierto? Entonces, el sábado pasado nosotros vimos el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Nosotros el sábado pasado vimos el oscilador de Lorentz y cuando vimos el oscilador de Lorentz, nosotros vimos que nosotros obteníamos algo como m omega al cuadrado, ¿sí o no? Más m omega al cuadrado más i por gamma omega menos omega sub 0 al cuadrado por r, ¿cierto? Igual pues a una función acá que dependía de el campo eléctrico, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros acá, de acá podemos sacar el modelo de Drude, sacamos el modelo para la polarizabilidad AC, y eso obviamente también Roger nos va a tener que comentar algo de eso la semana entrante. Entonces, etcétera, etcétera. Porque, bueno, el oscilador de Lorentz, y yo quiero que ustedes me expliquen eso en esa tarea, el oscilador de Lorentz, para nosotros es importante, obviamente, es un modelo por medio del cual nosotros podemos entender la disipación en sistemas electromagnéticos, ¿cierto? Y entonces la polarizabilidad en cierto límite, la polarizabilidad alfa de omega, entonces era la parte real de alfa de omega más i por la parte imaginaria de alfa de omega. Y de acá definimos unos términos que tenían estas polarizabilidades, los definimos como autoenergías. Entonces dependen de la autoenergía sigma, que obviamente esto dicho en el contexto. Esto dicho en el contexto de qué? Dicho en el contexto de la interacción de la radiación con la materia, ¿cierto? Tenemos un electrón, interactúa con radiación electromagnética que está en forma de campo eléctrico en ese caso, y de acá sale la autoenergía que es igual a una parte real que llamamos lambda menos i medios por una parte imaginaria que llamamos gamma menos i, pues, ¿cierto?
Bueno, no gamma, sino otra cosa. A ver, venga, yo miro cómo le pongo a esto acá. L menos IL, ¿cierto? Y esto depende de un delta, que es el de tuning que nosotros introducimos en el sistema. Ese delta se llama Lorentziana, ¿cierto? Perdón, ese L se llama Lorentziana. Lorentz. Y hicimos el correspondiente análisis de la Lorentziana. ¿Y qué tiene que ver la Lorentziana con la disipación? ¿Cierto? Es un punto importante. Ahora, nosotros también podemos determinar cómo responde. O sea, cuál es la respuesta, no solamente analizar la autoenergía del oscilador de Lorentz, sino que también podemos analizar la respuesta o la función respuesta, la función de respuesta impulsiva del oscilador de Lorentz. El oscilador de Lorentz tiene una función de respuesta impulsiva, o sea, una función de Green que viene dada por omega sub p al cuadrado, donde omega sub p es un parámetro sobre 4pi, por la suma. ¿Por qué una suma? Porque en este modelo no consideramos un oscilador de Lorentz, consideramos muchos. Consideramos n osciladores de Lorentz, ¿cierto? Y tiene esta función respuesta, que obviamente está relacionada con el análisis que hicimos el sábado. Entonces, esto sería omega sub j cuadrado menos omega cuadrado menos y gamma omega, donde omega es la frecuencia de la excitación electromagnética, que hago omega sub j es la frecuencia de resonancia de cada uno de los osciladores individuales que están siendo excitados por el campo electromagnético. Puede pensar usted, por ejemplo, en el modelo de Einstein, que hay n osciladores con 3n grados de libertad, entonces cada uno de esos osciladores acoplados puede tener una frecuencia natural omega sub j. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, con respecto a esta función de Green, nosotros queremos estudiar su causalidad y no solo eso, sino que determinar la función de Green, esta función de Green, determinarla en, en el dominio temporal. Listo, en el dominio temporal. Entonces, eh, ahorita les voy a pasar el enunciado, este enunciado, más tardecito, y necesito que me entreguen esto. Esto eh, tiene valor dentro de el 15%. Va a darle un porcentaje para el 15% del segundo corte, además del programa, y un porcentaje para el 10% del segundo corte, del tercer corte, perdón. También para que se vayan preparando para el trabajo del tercer corte, ¿cierto? Entonces, deben de entregarme este enunciado el martes. Antes de clase lo reviso, ¿cierto? Y debe estar súper completo, ¿sí o no? Bueno, otra pregunta. La primera exposición que nosotros tenemos es el martes a las 6, la de Andrés, ¿sí o no? Sí, señor. Otra pregunta. El martes, ¿a qué hora podemos ver nosotros una clase extra? A las 10 de la mañana no podemos porque Roger tiene termo, ¿sí o no? Sí, señor. O podemos adelantar. Y la verdad es que la universidad nos la puso muy difícil, pues, pero dificilísimo. Tiene uno que presionar a los estudiantes, queda uno presionado por ahí derecho, ¿cierto? Entonces, si obviamente uno quiere hacer el trabajo, pues bien hecho, si no, y es de cualquier forma en vez de sacar notas, pues, no tampoco es tan difícil, ¿cierto? Pero así como para poder hacer las cosas bien,
está como complicado. Entonces, el lunes nos podemos ver a la 1 como nos vimos este lunes, ¿sí o no? Para terminar el repaso, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal si el martes comenzamos clase a las 6 de la mañana? Vemos una de 6 a 8 y otra de 8 a 10, otro de 8 a 10, ¿o les parece muy pesado? ¿El martes? Sí. ¿Cómo así? Yo tengo clase con usted. Ah, tenemos clase a las 8:10. Sí, sí. O sea, tenemos clase a las 8 el martes y su exposición es a las 6 de la tarde. ¿Sí me entienden? Sí, sí, correcto. Entonces podríamos ver el tema que nos queda faltando de las diapositivas, que no son ondas electromagnéticas dispersas, ¿sí o no? A las 6 de la mañana, de 6 a 8. ¿Sí me explico? O, por ejemplo, podría ser el miércoles de 8 a 10 de la mañana. ¿Cuál prefieren? Tengo clase el miércoles de 8 a 10. Roger, ¿usted qué opina del martes a las 6 de la mañana? ¿O le parece muy Sí. berraco madrugar? No, hágale a las 6 de la mañana, está bien para mí. La cosa es para Andy, ¿no? Porque tendría de 6 a 12 seguidas, 6 horas. No sé si para él estaría bien. Pero para mí sí. Yo no tengo problema para entrar. Lo que me preocupa es que hay muchas cosas por hacer. No sé qué vamos a hacer este fin de semana. Yo sé, esto, y créame que yo entiendo que esto no es lo ideal, ¿cierto? La universidad debió haber dado otro tipo de, o sea, otro tipo de convenio para nosotros poder terminar, pero es que terminar bien. Necesitamos Es que el calidad tercer también. corte no existe. Exactamente, no es que nada existe, ¿sí o no? Entonces, eh, necesitamos terminar bien, porque yo les puedo enseñar muchas cosas de electrodinámica, pero todo lo que yo les quería enseñar y lo que yo hablo, muchas cosas no las voy a poder enseñar y eso me tiene como un poquito como triste, ¿sí me entiende? Entonces, pero no es culpa de ustedes, obviamente esto tiene que ver con la administración de la universidad, ¿sí o no? Entonces, uno puede depositar en los estudiantes una gran cantidad de conocimiento único de 15 años, casi 20 años de experiencia en electromagnetismo y electrodinámica. Y uno prepara algo y digamos que pasan estas cosas, entonces queda uno como bueno. Entonces, pero pues, entonces en la medida de lo posible, obviamente yo sé que esto es un esfuerzo para todos, pues para mí también, ¿no? ¿Usted cree que a mí me encanta levantar a las 10 de la mañana? Tampoco. Entonces, pero tratemos de hacer esto para sacar lo mejor, sacarle el mayor provecho a esta situación, ¿sí o no? Y ya después miramos a ver cómo nos termina de ir, ¿les parece? Bueno, entonces, según Profe, lo que entendí, es que su nos merced vemos a nos va a las dar un 6. enunciado Mando para ahorita. antes del martes tenemos que tener algo hecho, ¿verdad? Sí, algo hecho no, o sea, haberlo Bueno, terminado. sí, sí, sí. Profe, Antes le del agradecería martes. que enviara este PDF. ¿Cuál? Este. Sí, el de hoy. Sí, claro, ya se lo envío. Simplemente ganito el PDF. El profesor se lo tiene que enviar. Pero gracias por su educación. Yo no era tan educado cuando era estudiante, entonces muchas gracias, Andrés. Hay varias formas de decir las cosas. Tiene toda la razón. Yo decía, oiga, pase esas notas. Listo, jovencitos. Nos vemos ahora, Andrés. Todo Listo, bien. bueno, pues nos vemos.